Este pueblo que Dios ha llamado al Evangelio es para su nombre. Y este pueblo lleva su nombre. Por eso cuando los bautizamos les invocamos el nombre, no la Trinidad. Les invocamos es el nombre, no los títulos. Porque Él vino a tomar pueblo para su nombre. Digan gloria a Dios. Comencemos por el hecho de que el Señor no vino a salvar a todo el mundo. El mundo sigue y seguirá en sus pecados, perdido en sus pecados. Él fue a sacar un pueblo para su nombre, del medio de los gentiles paganos, para que sean santos como Él es. Del medio de todos los gentiles, Él vino a sacar un pueblo para su nombre. Pero ese pueblo que Él saca de allá, es para que sea santo, como es Él. Amén, esa es la finalidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si se limpia, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que para todo lo que hay que hacer para servirle a Dios, debe haber manos limpias. Si se ponen sobre esos instrumentos, deben ser manos limpias. Si se van a limpiar las sillas esas que son del uso sagrado, deben ser manos limpias. Si se va a barrer el templo, deben ser manos limpias. Si va a cantar especial, debe ser una voz, gente limpia. Amén. Si va a predicar la palabra, debe ser una persona digna. Si no, que no predique, que se vaya a oír. Pero hoy día cualquiera está predicando, como sea. Porque el Señor vino a tomar pueblo para su nombre, del medio del paganismo del mundo. Pero Él lo hizo para que seamos santos, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Yo quiero con calma hacer la enseñanza de esta mañana. Hagamos una reseña de la historia de la humanidad a través de los siglos. Ayúdenme a eso. Dios hizo a Adán, lo colocó en el mejor lugar del mundo, pero Adán le falló. ¿O había otro sitio mejor que el Edén en esa época? Yo pienso que en el mundo era el mejor. ¿Cómo se le diría hoy? Ese sitio paradisiaco. ¿Cómo le llamaríamos hoy? A donde pusieron a Adán. ¿Qué más podían hacer con él? Pero falló. Adán falló. Las generaciones después de Adán lo sacaron. Y esa generación, la familia de él, vivieron como 2000 años. Esa dispensación desde Adán hasta el diluvio, creo que transcurrieron unos 2000 años. Bastante, ¿verdad? Y ellos vivieron a su conciencia. En esa época no hubo mandamiento. A Adán le pusieron un mandamiento en el Edén. ¿Cuál fue el mandamiento de Adán? No comas de ese árbol. Uno solo. Y no lo cumplió. A los que vivieron después de Adán al diluvio, no les puso ni uno. Los dejó que vivieran a su conciencia. Por eso se llama conciencia esa etapa. Pero la conciencia se les dañó también. Amén. Ellos vivieron a su conciencia. En Génesis 5, el capítulo 5, se registran 10 patriarcas principales que vivieron antes del diluvio. Capítulo 5, que no lo vamos a leer porque no hay tiempo. Usted lo podrá buscar en su Biblia. Esos 10 patriarcas que vivieron de Adán al diluvio se llamaron, póngale cuidado, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, o sea que Enoc fue el papá de Matusalén. Matusalén vivió antes del diluvio. Lamec y Noé. En el capítulo 5 los encuentra. Esos 10 patriarcas que vivieron en la época antediluviana, de Adán al diluvio. Pero la sociedad antediluviana también falló. Y terminaron en el cataclismo del diluvio. Porque no obedecieron, no se guardaron. Dios salvó a Noé y su familia en el arca. Pero su descendencia después del diluvio también se apartó de Dios. Estoy haciendo una reseña de la historia. ¿Y qué pasó? Esos después del diluvio construyeron la Torre de Babel como un centro de astrología y de hechicería, lo cual fue un desafío contra Dios. Ese tiempo del diluvio, hasta por ahí, hasta donde Abraham.
después del diluvio. En ese espacio del diluvio hasta Abraham también hubo 10 patriarcas. Yo se los anoté aquí aparte y quieren oírlos. Eso está en Génesis 11:10. Esos señores que vivieron después del diluvio. Jefes, patriarcas sobresalientes. Los que leí ahorita vivieron antes. Pues se llaman antediluvianos. Los que voy a leer se llaman postdiluvianos, o sea, después del diluvio. Del diluvio hasta Abraham. Se llamaron Sem, el primer hijo de Noé, ¿verdad? Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serú, Nacor, que viene siendo el abuelo de Abraham, Taré, el papá de Abraham, y Abraham. Hasta Abraham hay 10 patriarcas, de manera que esos fueron dispensaciones largas, grandes. Las sociedades vivieron en esa época como se les permitió. Entonces, miremos eso de esa manera. Como la sociedad postdiluviana también falló, estoy haciendo una reseña, el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, fue después de la confusión de la Torre de Babel, para que fuera el padre de una nación exclusiva para él. Esa nación se llamaría Israel. Ustedes saben cómo se formó ese pueblo. Con ellos luchó el Señor por miles de años hasta que el Señor se cansó. ¿Quieren mirar una escritura en Isaías 1, 21, 2 y 4? Abran la Biblia. Yo les dije que me van a ayudar a predicar. Isaías. ¿Isaías qué les dije? 1, el 2 y el 4. Vamos a ver qué pasó con esa nación de Israel, que también el Señor los llamó y los dio, pero bueno. 1, 2, ¿ya lo tienen? Dice Dios: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Qué lástima, ¿no? Como personas que Dios llama a la iglesia, les da el Espíritu Santo y los bautiza, y ellos después se rebelan y se van. Así le pasó a Israel. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, hasta el 4 les dije. Sí, el 4. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Así le llama Dios a Israel después que se cansó, porque se cansó. El Señor se cansó con esa gente. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se cansó el Señor con esa gente. ¿Terrible o no? ¿Terrible o no? Entonces, Dios decide dejar a Israel. Oigan esto. Ya no salió bien la cosa. Decide dejar a Israel y sacar de las naciones gentiles y paganas un pueblo para su nombre. Eso es lo que dijo allá Jacobo, un pueblo para su nombre. ¿Qué pueblo se imaginan ustedes que es ese? ¿Cuál será ese pueblo? ¿Se imaginan? Como Israel tampoco dio, como dicen por ahí folclóricamente, no dio chicle. Entonces el Señor dejó a Israel y se buscó un pueblo de las gentes del mundo, de los gentiles de la tierra, de los pueblos paganos. Y empezó a buscar, a expulgar, a seleccionar de todos esos pueblos, y me encontró a mí por ahí perdido. ¿A quién más? ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Demos la gloria a Él. Y por eso estamos aquí esta mañana, y si no, quién sabe en qué infierno estuviéramos. Y por eso, con la ayuda de Dios, vamos a estar en el cielo un día, ¿sí o no? Vamos a estar un día en su gloria. Demos alabanza al Señor, hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Repite el párrafo. Entonces Dios decide dejar a Israel. Me cansé con ellos. Ya lo tenían angustiado todos los días. Dios decide sacar de las naciones gentiles y paganas un pueblo para su nombre, que es, ¿quién es? ¿Qué pueblo es ese? Díganlo. Hombre, la iglesia, hermanos queridos, la iglesia. La iglesia. Y no cualquier iglesia, la iglesia que bautiza en el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia.
Que la gente hoy está confundida con tanta iglesia que hay, con doctrinas malignas, diabólicas. No le dé miedo decir eso. Sacar un pueblo para su nombre de las naciones gentiles, eso es lo que dice allá en Hechos. ¿Lo leímos o no? Pero ahora, ¿con qué propósito? ¿Habrá un hermano que me diga? Imagínense, si lo sacó para su nombre, ese pueblo es la iglesia, con el propósito de que le seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Para allá es que voy, con la ayuda de Dios. Éxodo 19:6. Le dije que me van a ayudar. Si usted pone la Biblia a un lado, no me está ayudando. ¿Qué les dije? 19:6. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice aquí en mi Biblia: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso está en el Antiguo Testamento. Usted diría, no, pero eso es para los sacerdotes levíticos. Pero vamos a leerlo también en 1 de Pedro 2:9. Para que vea que ya está. 1 de Pedro 2:9. Para que vea usted que eso está dicho. 2:9, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Pedro hablando ya con la iglesia, no con los israelitas. En el Nuevo Testamento, ¿ya lo tienen? Dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Sí, no le dan la gloria a Dios por eso, escogido. Ya estos no son los sacerdotes levíticos, allá no son los israelitas, ahora es la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La iglesia debe ser santa. Los pastores deben ser santos, los creyentes deben ser santos. Los hermanos deben ser santos, las hermanas deben ser santas. Los jóvenes deben ser santos, las niñas deben ser santas. Lo repito, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Digan conmigo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Habrá uno que le dé la gloria al Señor? Entonces repito, el propósito de Dios es que le seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Así que nosotros no estamos oyendo a cualquier, perdón la palabra que voy a decir, si es correcta o no, pero quiero decir a cualquier plachento que ande por ahí predicando porque tiene la Biblia, no seas ignorante. Perdóneme si esto es duro, pero lo digo así, porque nosotros debemos ser maduros en el Señor y entender que es una cosa de la otra. Porque los que tienen a Dios saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo santo y lo profano, porque hay cosas profanas que parecen santas y ese es el peligro. Amén. Digan gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano, una madrugada, estando en los ayunos allá en Monte Grande, a las 3 de la mañana me despertó el Señor y me levantó y me mostró esto que le estoy predicando hoy. Y sentí y me levanté a escribir este tema, donde me urgía a que hablara claro y pelado, como dice uno acá, sobre los pecados de la carne. Este flagelo que se está tragando a la gente hoy, a nuestra gente, y se ha convertido ya en una adicción peligrosa. Gente enferma de la mente, sonámbulos, ensimismados, que no atienden a nadie por estar a toda hora clavados de cabeza en los dispositivos electrónicos. Y yo sentí que algo que hermano, y me acostaba y me tocaba pararme otra vez y escribir. Venía un párrafo y me tocaba pararme, esa madrugada el Señor no me dejó dormir. Escribí un párrafo y me costaba y iba a dormir otro ratico porque hay que ir al ayuno, era ayuno que estábamos haciendo. Y me tocaba pararme el ratico. Me paré una cantidad de veces hasta que amaneció
Y yo sentí que Dios me dijo, predica sobre los pecados de la carne que están acabando con mucha gente. Porque eso del sexo es como la confitura de la gente de Arrabal, como dice un escritor. Es la confitura de la gente de Arrabal. De gente que no sabe discernir lo bueno y lo malo, lo profano y lo impío y lo inmundo. Sino que se tragan de todo como los seres omnívoros. Pero los hijos de Dios no somos omnívoros. Nosotros somos ovejas que saben seleccionar la comida, el alimento, el pasto, el agua. Las ovejas no comen lo que encuentren. Usted sabe eso, que las ovejas no comen lo que encuentren, lo que sea. Ellos seleccionan. Yo en una finca por ahí unos hermanos decían, vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle a esta cabra una puñada de maíz. Y le vamos a poner un grano, métaselo a la boca y lo ensucia de saliva y se lo pone ahí, verá. Se comía todo el maíz y dejaba esa. Las ovejas no se tragan lo que encuentran. Los que andan de aquí para allá en esta iglesia y en la otra son omnívoros, que comen aquí, comen allá y comen en todas partes, seres rastreros, como el cerdo que anda con la cabeza agacha, no mira para arriba, se come todo lo que encuentra en el suelo. Los hijos de Dios no somos así, los hijos de Dios estamos en alturas. El Señor nos levantó y podemos mirar a lo alto, podemos mirar la gloria de Dios y podemos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, así dice. A los hijos de Aarón se les dijo así, para que disciernan entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¡Aleluya! Esta iglesia tiene la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! 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 Yo he considerado una cosa, hermanos, que si los creyentes rasos de la iglesia, los hermanos de la iglesia, deben ser santos, ¿sí o no? Deben ser santos y santas, porque aquí los santos no son de palo ni de yeso, son de carne y hueso. Pero hombres y mujeres arrepentidos y santificados con la presencia del Señor al haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, si los creyentes de la iglesia para salvarse tienen que ser santos, me pregunto, ¿cuánto más el pastor? Yo creo que el pastor no puede ser cualquier persona. Por eso tenemos tantas vergüenzas. Por poner de pastor a gente que no son ni creyentes, ni buenos creyentes. Y hoy hay movimientos religiosos, poniendo iglesias en cada garaje como negocio para vivir de eso, porque son dueños de sus grupos. La iglesia nuestra no, la iglesia tiene un orden. Amén. La iglesia nuestra tiene una estructura. Yo quiero hablar de eso esta mañana. Si a alguno no le gusta, me disculpa, pero yo sentí de parte de Dios que hablara pelado y raspado esta mañana. Porque yo creo que aquí no hay ninguno ignorante hoy. Esos niños saben más que uno, un grande. Porque ellos se meten en la internet mejor que uno. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? No olvide con qué propósito sacó Dios a ese pueblo. Sacar de los gentiles un pueblo para su nombre. ¿Con qué propósito? Que seamos santos. Así dice la Biblia. Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué? Porque son para Él. Aleluya. Aleluya. Siempre le digo a los obreros de esta manera: es mejor ser un buen creyente que un mal pastor. Porque hay pastores cualquiera y pastoras, y está lleno de pastores y de profetas y de profetizas. Eso es diabólico. ¿Oyeron? Se han llenado los pueblos de profetizas, de pastoras. Búsqueme en la Biblia donde hay una pastora. Y le digo a los obreros, es mejor ser un buen creyente. Hermanos, si a un hermano Dios no lo llama, que sea él que lo llame para el santo ministerio, no salga. Siempre que algunos muchachos conocidos míos, algunos han sido discípulos, otros no, pero me tienen en cuenta y me llaman, hermano, me quieren promover para la obra. Eso ocurre a menudo, hermano. A menudo me llaman los muchachos. Y si han sido discípulos míos, el andar por ahí, con más razón. Le digo, ve,
Si tienes un llamado, ve a la hora, y si no, quédate quieto. A ir a fracasar por allá, a dar vergüenza. Tengan seguro que ese trabajo lo hago yo, hermano, se lo digo a los muchachos. Examina bien. No porque el pastor te ama, te quiere y te quiere palanquear para que vayas a predicar, a pastorear. No es por el amor del pastor y por la palanca. Si tienes un llamado, ves, pero si no tienes un llamado, no vayas a ir. Porque vas a quedar como un zapato allá adelante. En cambio, un buen creyente, un buen hermano en la congregación es una bendición. Sirve a Dios. Es decir, hay hombres que son hasta la mano derecha del pastor. Ofrendan, diezman y contentos en su escuela dominical con su mujer y sus hijos. ¡Qué bendición! Para salir de pastor a fracasar, a quedarse como un zapato viejo por allá en la obra, a dar vergüenza. Eso es terrible. ¿Sí o no, iglesia, esta mañana? Estoy hablando de esto y voy a seguir hablando de esto para que entendamos. Por cometer esos errores suceden cosas que no debieran suceder. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque un buen creyente le sirve al Señor, a Dios, y se salva, es salvo. Mas los malos pastores que yo conozco no sirven ni para salvarse ellos mismos, ni para creyentes. Los conozco. Creo que no le estoy hablando a ningún ignorante. Hay una iglesia que es sabia. Hermanos, no seamos niños. Maduremos en el Señor, hermano. Ya crezcamos en el Señor y discernamos las cosas bien. Porque si no madrugamos o maduramos, cualquier predicador parlero nos podría engañar y desviarnos del camino de la verdad. Hoy hay una ambición y una sed por los predicadores bomba. Eso es hasta pecado decir eso. ¿Cuál predicador bomba? Yo no quiero ser predicador bomba. Las bombas se rompen. Yo quiero ser un servidor del Señor aplomadito, fiel, quieto, que le sirva a los santos. ¿Cuál predicador bomba ni qué famoso? Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y la juventud de hoy tiene eso a flor de labio. Y eso es lo que les gusta. Cuando hay un predicador bomba, las bombas son peligrosas, ¿no? Bueno. ¿Ah? Las bombas son peligrosas. Yo no quiero ser bomba. Yo quiero ser una persona aplomada hasta que me muera. Quieto. En primera base. Esperando al Señor, y si en algo le puedo servir a su pueblo, que Dios lo haga. Quitémonos eso de la cabeza. No me gusta esas costumbres. No me gustan. No voy a prohibirle a usted que le gusta. Usted verá si se va tras de los predicadores bomba. No estoy aquí para prohibirle a nadie. Siento mi posición. ¿Qué predicador bomba ni qué nada? Diga, ¿qué predicador? No, ¿por qué no decir que Dios tan grande tenemos? ¡Qué Dios tan glorioso! ¡Qué Dios maravilloso! Y usted ve que la gente cuando se predica, cuando se invita a un predicador bomba, se vienen hasta los que no han venido en el año oculto. Y después de la bomba siguen peor. Los hombres y mujeres de Dios estamos ahí siempre, vea, metiendo el hombro, vea, metiendo el hombro a la obra de Dios, en las buenas y en las malas, en las luchas y en las pruebas, en las tristezas y en las alegrías. Los hombres y mujeres de Dios no nos corremos un centímetro. Estamos ahí, vea. Mientras los otros se van, aquí hay gente que no se va, comenzando por mí. Aquí hay gente de Dios, esta iglesia es de Dios. Y que hay gente que no se va, ¿cierto? Me la resalva. Hermano Siderio, allá está el hermano Siderio. Esas canitas que hay que respetarlas. Esos ancianos que hay que respetarlos. 20, 30, 40, 50 años ahí metiendo el hombro. El otro viene al culto especial y oyó el predicador bomba y se largó. Muchas veces hasta menosprecié a los ancianos de la iglesia. Porque ya no quieren oír un viejo predicando, sino el muchacho, el joven. A despreciar las autoridades de la iglesia. Y eso es pecado. Estoy hablando con esta autoridad porque les dije que esa madrugada, desde las 3 en adelante, no me dejó dormir Dios. Y me tocaba estarme levantando y escribir párrafo por párrafo, hasta que amaneció. Por eso lo estoy haciendo con este ímpetu. Den gloria a Dios, hermano. Aleluya, aleluya.
Si no maduramos, cualquier parlero, predicadores parleros, nos podrían engañar, porque a mucha gente los han engañado y se los llevan y se van detrás. El buen pastor no se mide por el sermón elocuente, ni por el discurso bonito. Discurso es lo que hay hoy día, elocuencia es lo que hay hoy. El buen pastor se mide es por la fidelidad a Dios. ¿Están de acuerdo o no? Que lleve una vida santa, porque para eso nos llamó el Señor, para ser santos. Amén. Tenemos ancianos que han dedicado toda su vida al servicio de Dios en esta iglesia, viviendo en santidad. Hermano, respetemos. Amén, respetémoslo y démosle gracias a Dios por ellos. Y ese viejito es el que va a predicar. No cometas ese error nunca, respete. Respete a los ancianos y respete la palabra de Dios. Más bien ore y dígale, Señor, usa ese viejito para que nos hable. Porque lo que necesitamos es ser cristianos. Nosotros necesitamos hacer protagonismo. No estamos para ser protagonistas. Necesitamos ser cristianos fieles. Usted predicaba anoche de eso, sí. Me acordé que usted hablaba de la fidelidad. ¿La manera de qué? De serle agradable a Dios. ¿Cómo es? De agradecerle a Dios, ser fiel. 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 Digan gloria a Dios. Que lleve una vida santa. Y quiero que tengamos en cuenta que esos viejitos acabaron su vida en la obra del Señor en la Iglesia Pentecostal Unida. Respete a esos ancianos. Ahí está el hermano Eliseo, ahí está el hermano Reinaldo, ahí está el hermano Álvaro, ahí está toda esa gente. Y otros que se han ido con el Señor, como el hermano Phil, el hermano Verdugo, el hermano José Hernández. Esa gente dieron todo y se murieron. Y aquí conmigo hay otros ancianos que estamos dispuestos a darlo todo y a morirnos también. ¿Dónde están esos? A ver, ¿dónde están? Estamos dispuestos a darlo todo y a morirnos acá. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos siga ayudando. Porque la tarea no ha terminado. Pero estamos venciendo. En el nombre de Jesucristo. Hermano, estamos venciendo. Y ahora vienen más ataques. Antes el ataque de antes era con los católicos que querían matarnos. Ahora es con los evangélicos que nos quieren atropellar. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerde, hermano y hermana, que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:1. Vamos a leerlo, ayúdenme. Estoy hablando de los pecados, voy a hablar de los pecados de la carne. Romanos 8. Saquen a ese niño que quiere agüita o quiere airecito. Anímenlo. Y vamos a oír lo que nos corresponde. Romanos 8, ¿les dije? 1 al 8. Yo voy a leer cuidadosamente y ustedes van poniendo cuidado. ¿De acuerdo? ¿Pero ya lo tienen? Vamos a oír lo que dice Dios, no lo que dice la bomba. 8:1. Ahora pues, yo voy a leer, ustedes miren allá. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Bueno, el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya éramos gentiles que teníamos leyes pecaminosas que nos obligaban a fumar tabaco, a beber ron, a bailar, a maldecir, a pelear, a toda esa cuestión pecaminosa. Había una ley que nos tenía esclavos allá. Por eso la gente no se entrega al Evangelio, porque no son capaces de soltarse del mundo. La ley de la carne, la ley del mundo. Es el 2, ¿verdad? Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado. Ahora esos pecadores consuetudinarios que estaban allá en el mundo, ahora somos capaces de ser santos. ¿Por qué? Porque Él nos ha ayudado. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado, nos rompió las cadenas. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, del pecado, condenó, digan, amén, en su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como 5. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Óiganlo bien, niños, niñas. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. ¿Hasta dónde les dije que vamos a leer? Hasta el 8. Bueno, el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Problema con eso, ¿ah? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el 8, léanme el 8. Y los que viven, oiga eso, yo quiero dejar eso claro en la cabeza esta mañana. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mucho menos van a andar predicando un hombre carnal con 2 y 3 mujeres. Eso hay, lo hay. Pero los hombres y mujeres maduros en la iglesia rechazan eso. Han habido gente que se han ido de nuestra iglesia porque los echan de aquí. No los echan, no, perdón, aquí no echamos a nadie. Bueno, yo he dicho que cuando una persona peca y hace esas cosas, no es que uno lo eche, ni que él se fue, sino que el Señor lo sacó. Yo sí creo que el Señor lo saca. Un hermano decía que es como el ojo, que le cae una basurita y empieza a lagrimear y saca la basurita. Es como el mar, que le cae una basura y la ola llega y la tira afuera. Nosotros no lo echamos, pero el Señor sí lo saca. Cuando una persona empieza a dar guerra, lora aquí en la iglesia y a molestar, y a querer andar predicando en adulterio, y infiel con las hermanas, el Señor lo saca. Entonces se vaya a otra iglesia a predicar. Dice, no, yo me salí de ahí porque allá me echaron, allá me hicieron. Putero, ¿verdad? Eso está pasando, eso pasa. No dice yo fui sinvergüenza y por eso no pude estar allá, sino me sacaron, me echaron, no tienen misericordia. No hay amor. Y quiere andar eso. Y aquí dice que los que andan según la carne no pueden, digan conmigo, no puede agradar a Dios. Amén. Gálatas 5:16. Vamos para adelante. Que lo diga la palabra de Dios, que no lo diga yo solo. Porque va a pensar que es mentira el predicador. Gálatas, ¿qué? 5:16 al 21, lo voy a leer. Esta vez me permiten leer. Gálatas 5:16. Bueno, de acuerdo. Digo pues, andad en el Espíritu y no le dé satisfacción a los deseos de la carne. ¿Está dicho? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Así que los que son espirituales rechazan lo de la carne. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, 2 punticos. 2. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, digan conmigo, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, también los borrachos, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más pecados. Pero aquí hay una lista, apenas una lista. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¡no! Dígalo en la iglesia, dígalo. Completo. No heredarán el reino de Dios, con mucho pesar, con mucho dolor, ni que decírselo a la gente, a los amigos y a todos. Pero aquí dice mi Biblia, no heredarán. Quiero que sepan que no lo está diciendo el pastor de la central, es mi Biblia, es la palabra de Dios. Digan gloria al Señor. Miremos lo que dice el Señor Jesús acerca de los que se ayuntan con varones y con bestias. Con paciencia vamos a leer unos 3 o 4 porciones, ¿sí? Pero abran la Biblia, ayúdenme, porque esto yo solo me rindo. ¿Están listos?
Primero a los Corintios 6:9. Ayúdenme. Ayúdenme. Y vamos a rumiar la palabra. 6, ¿qué les dije? 6:9, 9, ¿verdad? ¿Lo tienen? Pablo le dice a los hermanos, no sabéis, porque esos hermanitos en Corintio eran sinvergüenza, ¿vieron? Corintio era una ciudad de allá de Grecia, por allá del Asia Menor, y era un puerto por allá marítimo, y había sinvergüenzura hasta que ya ahí. Y los hermanitos se entregaban y querían seguir con la misma conducta. Y entonces el 9 le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Quiénes son esos? Esos de los cuales no quieren que se hable. No heredarán el reino de Dios los afeminados y los que se echan con varones. Afeminado viene de la palabra del género femenino, ¿verdad? O sea, un hombre amanerado, adamado. Yo escuché una vez por ahí por las noticias que estaban haciendo un diccionario con todos los términos adamados, términos que se refieren a eso. Entonces, los afeminados son los que se parecen, y los afeminados son los que se echan con varones. Todos ellos son homosexuales. Eso se llama homosexualidad. Y aquí mi Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. No sé cómo van a hacer. Amén. No. No. No lo digo yo, lo dice el Señor. No erréis, porque no heredarán el reino de Dios. Levítico 20. Vámonos al Antiguo Testamento. Acompáñenme en este recorrido. Porque lo importante es decirle, aquí hay gente que de pronto no necesita esta enseñanza, pero hay gente que sí la necesita. 20:15. Levítico 20:15. Estoy pensando en los que necesitan, no en los que no necesitan. 20:15. ¿Lo tienen? Lo leo. El 15 y el 16. Bueno, cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto. Eso era ya en la ley. Aquí no hay ley, no hay esa norma para matar a los pecaminosos, pero el Señor los corea. ¿Lo tienen? Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis la bestia también. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal. Terrible, ¿verdad? ¿Terrible o no? Yo veo gente saliendo, ¿de qué? Morirá indefectiblemente, o sea, no tendrá escape. Su sangre será sobre ellos. Este versículo es contundente, ¿sí o no? ¿Lo están mirando? Voy a leerlo del todo. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre su cabeza. Vamos al 18:22, ahí mismo, un poquito atrás. 18:22. Vamos a leer la palabra para saber si es que este es atrevimiento de los pentecostales o es que el Señor lo dice. 22 y 24. Dice, ¿lo tienen? Leo. Bueno. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Eso era lo que esa madrugada el Señor me decía en la cabeza así. Dígaselo a la gente, dígalo. Te los digo, hermano, por eso lo estoy haciendo. Y lo estoy leyendo y lo estoy diciendo. Yo sentía que esa madrugada el Señor me decía, dígaselo a la gente, dígaselo a mi gente. Que lo sepan los muchachos, las muchachas, los viejitos que también son ociosos. Hay viejitos ociosos. Hay viejitos y viejitas que son peor que los muchachos. Me disculpan que sea, pero es que el Señor me dijo, hable claro, hable pelado y raspado. Así lo sentí esa madrugada, el Señor no me dejó dormir, háblelo.
Hay viejitos ociosos y viejitas también, ustedes no se imaginan. De 80 años y buscando marido. Tú sabes un poco de secreticos. Hay viejitos que en vez de ser juiciosos y ejemplo de los jóvenes, son desordenados, groserísimos, con una lengüita que valía la pena como cortársela con la tijera, morbosos. Amén. Me disculpan la osadía. Lo repito. Noche te harás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. ¿Qué es lo que es? Perversión. Digan, perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, las naciones gentiles. De allá venimos nosotros, de allá salimos de esa clase de vida puerca. De allá salimos, vinimos nosotros, porque nosotros también éramos gentiles como ellos. De esa tierra inmunda, de allá salimos. Pero el Señor dijo, voy a sacar un pueblo para mi nombre. Y ahora que Él nos sacó de allá, ¿vamos a seguir igual o vamos a cambiar? ¿Cambiamos o seguimos la misma cosa? Digamos, hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo creo que el Señor nos llamó a un cambio. Un reino de sacerdotes y gente santa. Él quiere tener un pueblo entre los gentiles, pero santo, no igual a los cochinos del mundo. Disculpen cualquier término ordinario que diga, pero lo digo con la finalidad de ayudar a las personas que su mente como que no les da mucho. Amén. Nos falta un texto, falta un versículo en este orden. Capítulo 27 de Deuteronomio. Hermanos, si me paso del horario de las 12, ustedes saben que tuvimos un tiempo cuando leímos en las listas esas. Pero yo quiero terminar mi mensaje. 27, ¿qué les dije? 21. 27, 21. Mi Biblia dice así. Díganme si lo tiene. Terrible este verso, ¿verdad? Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Hay padres de familia y madres de familia en el mundo mandando a los hijos a ayuntarse con animales. Y de esa mentalidad salimos, de allá salimos nosotros. Pero esa mentalidad debe haberse quedado allá. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, ¿cómo dice el pueblo? Amén. ¿Cómo dice el pueblo? Amén. ¿Cómo sigue diciendo el pueblo? Amén. Eso es así, hay que respetar a Dios. Amén. Digamos gloria al Señor. Eso que hemos acabado de leer es lo que se llama homosexualismo y también zoofilia. La zoofilia es el ayuntamiento con animales. Y el Señor dice, maldito todo el que haga eso. Él quiere una iglesia limpia, santa. Vamos a seguir adelante. Pero el Señor le dice a su iglesia, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Yo le pregunto a la iglesia, ¿qué es un reino? ¿Me contesta alguien? ¿Alguien me contesta? Un reino es un gobierno, sí señor, está en lo cierto. Un reino es un gobierno. Dios va a hacer un gobierno en la tierra. Con la iglesia. Nos estamos preparando para ese gobierno de Dios. Pero ese gobierno que Dios va a hacer en la tierra, lo hará con personas santas. Amén. Con gente santa. Esa es la idea de Dios. Sacar un pueblo para su nombre y ese pueblo santificarlo para que le sirva a Él. Por eso, los ministros de nuestra iglesia que caen en pecado de adulterio o fornicación, escuchen esto, son retirados del santo ministerio. ¿Están oyéndome? Porque la idea de Dios es que seamos santos. Entonces, cuando un ministro peca en esas cosas de la carne, es retirado del ministerio. ¿Están oyendo? Gracias a Dios por pertenecer a una iglesia santa, celosa, de buenas obras. Hasta ahora esto ha sido así en la iglesia. Ojalá que sigamos así, ¿no les parece? Buscando la santidad. Amén. Que no, porque es pastor hay que dejarlo ahí, no señor.
Hay iglesias que nos critican y nos atacan por eso. Pretenden ser más misericordiosos que Dios y que nosotros. Y recogen allá en sus iglesias a los ministros destituidos aquí por inmoralidad sexual. Y lástima, digo lástima, porque siempre hay hermanos que los escuchan, que los oyen y que se unen a ellos a andar hablando mal. Pero sepan, puede ser muy pastor, pero el que comete pecado es destituido del magisterio de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Amén. Pero hay quienes critican. Y hay organizaciones que los reciben. Así en adulterio, en fornicación, porque se fue. Y empiezan a hablar mal. Y hay hermanos que no entienden y también se unen al coro de los quejambrosos. Se unen a ellos. Les aconsejo, hermanos queridos, que cuando un ministro se ha retirado del santo ministerio, no se ponga a andar hablando de la iglesia mal. Eso ocurre muy continuo. O andar hablando mal de los directivos. Ellos son las autoridades de la iglesia. Más bien pregunte por qué lo destituyeron. No peque con su lengua, hermano, andar hablando mal, quédese callado. El que calla no peca. No sufra la dentera de las uvas que otro se comió. Les invito a que escuchen los siguientes puntos que tengo aquí escritos, pero los van a escuchar bien. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Hay hermanos que han defendido a un pastor que cayó. Y lo han defendido y han hablado contra los oficiales y se han levantado en las congregaciones. Después les ha pesado en el alma cuando se destapó que sí era así. No cometa eso. Si comete alguna cosa, alguna investigación de alguien y eso, quédese callado, órele al Señor. Pero deje que la iglesia nuestra tiene regulación, tiene un orden, tiene unas autoridades. Amén. No se pongan a andar hablando porque usted todavía no sabe qué pasó, espere. Hay hermanos ancianos, buenos hermanos ancianas que yo conozco, de esos ancianos de calibre en la iglesia, y en un caso dado se han levantado contra los oficiales. Yo los he visto. Y después, qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Que ellos tenían la razón. Se lo estoy diciendo esta mañana para que no cometa eso. Quédese callado, orele al Señor, que el que se comió las uvas va a sufrir la entera. Amén. Les pido que escuchen los siguientes puntos que los tengo enumerados. La iglesia tiene unas autoridades. Esta iglesia no anda suelta al antojo de cada pastor, no señor. Tiene unas autoridades. ¿Cuáles son? El consistorio de ancianos. También tiene los directivos del distrito, antes decíamos oficiales. De cada distrito tiene unos directivos. Esos directivos son el pastor de los pastores. Ellos me pastorean a mí. Cuando necesitan trasladarme, me trasladan. Cuando necesitan llamarme la atención, me la llaman. Cuando necesitan cualquier información de aquí, me la piden. Y si algún hermano de la congregación se va a quejar del pastor porque cayó en pecado, porque el pastor tiene unos procedimientos malos, también la oyen, especialmente la junta. Hay unas autoridades. Tenemos una asamblea general, que es autoridad en la iglesia. Tenemos una asamblea de oficiales, o sea, de los directivos de cada distrito cada año. Ahí se resuelven los asuntos delicados. Tenemos asambleas distritales y, como dije aquí, el consistorio de ancianos. Tenemos los directivos del distrito y la junta local de cada congregación. Aquí está, vea, parte de ella. El pastor no está solo para que haga lo que le dé la gana. Eso no es así, la iglesia nuestra no es así. Y aquí ningún pastor es dueño de la congregación ni de las instalaciones. Esto es de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dese cuenta que por ahí hay una cantidad de pastores y pastoras, ellos son dueños de la iglesia. Han habido pastores trinitarios, perdonen. Pero lo va a decir. Dios me dijo que lo dijera, lo va a decir. Si es malo, me perdonan. Que venden la congregación con sillas y bancas y todo. Como el que vende un corral de chivos. Ah, ¿las arriendan también? Como el que vende un corral de chivos. ¿Eso qué es? Ese es un grupo sin autorización, sin autoridad, sin quien los maneje, quien los domine, ni quien los... No, nosotros sí tenemos orden y respeto. Y tenemos autoridades insuficientes. Amén. Así que cuando haya un procedimiento no se ponga a hablar. Amén. Primero. Segundo, tenemos un manual. Vea. Lo traje para mostrárselo. Lástima que es muy tarde para decirlo todo. Este manual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia contiene los artículos de fe, los estatutos,
el reglamento interno y las normas disciplinarias que se aplican cuando un pastor comete falta. Esto es reconocido por la iglesia, por la mayoría y por el gobierno. Aparte de la Biblia tenemos esto no es que nos vaya, la doctrina está en la Biblia, pero aquí está el reglamento interno de la iglesia y lo manejan. Ayúdenme. Esto es asequible a cualquier hermano que lo quiera comprar. En las asambleas los que vienen con librería ellos lo venden ahí. Diga, véndame el reglamento interno. Esto no está escondido para que lo sepan solamente los pastores, los hermanos. Aquí está. Lo que pasa es que, como siempre, cada asamblea a veces se le hacen enmiendas. Se corrige. Bueno, pero quiero que sepan la iglesia que nuestra iglesia tiene un orden de respeto, unas autoridades, para que no estemos hablando por ahí cualquier cosa pensando que aquí las cosas andan sueltas. Aquí cada pastor no hace lo que le da la gana. Voy a hablar así esta mañana como nunca he hablado en estos 10 años. Porque no quiero que haya hermanos que lo sigan engañando. Porque la ignorancia es un problema. Por la ignorancia es que muchos hermanos son engañados. Pero sepa que nuestra iglesia tiene autoridades. Amén. Tenemos un manual. Este manual contiene las normas disciplinarias. Eso no se las leí. Normas disciplinarias. Aquí está el procedimiento cuando un pastor falta. En cualquier campo, doctrinal o sexual o de lo que sea. ¿Cómo es que se debe proceder? Sigo leyendo. 2. Bueno, esto contiene las normas disciplinarias que se aplican a los ministros que cometen falta. Es asequible a todos los creyentes. 3. En cada congregación se hace un debido, se hace un debido proceso, caso de investigación. Una investigación donde se garantizan los principios fundamentales de la imparcialidad. Es un proceso. ¿Por qué no lo sacaron ya si saben que cayó en pecado? No, está el proceso. El debido proceso, ¿oyeron? ¿Oyeron? Gloria a Dios. 4. En la etapa preliminar de una investigación, el ministro es suspendido. O sea, no puede predicar, ni dirigir, ni nada, hasta que se investigue. Si hay falta no grave, se aplica disciplina, que va desde 6 meses a 1 año sin iglesia, si se descubre que hay faltas, que no son tan graves. Y si se comprueba pecado consumado de fornicación, de adulterio, se destituye. Entonces los otros señores se lo llevan para allá y empiezan a hablar de que la iglesia... ¿Oyeron? La duración, 5, de un proceso depende de la investigada. ¿Qué quiero decir? Cuando el Señor fue a investigar a Adán, eso fue un poquito difícil, porque Adán le echó la culpa a Eva. No quiso reconocer, sino la mujer que me diste me engañó. Fue difícil. Pero cuando vino la investigación del rey David, eso fue facilito. Él dijo, yo pequé, yo he pecado, no, aquí no hay problema. Que no hay más investigación ni van a averiguar más nada. Que aquí yo pequé. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Amén. 6. Los hermanos que conocen bien el caso de esa investigación dicen, ¿qué tanto dilatan eso? Esos directivos son alcahuetes, son cómplices, ya saben que fue verdad y están ahí. Se arropan con la misma manta. Eso dicen los que conocen bien el caso. Hablan de esa manera. Yo les diría, no hablen de esa manera, que hay un proceso. 7. Los hermanos que no conocen bien el caso, que fue lo que le pasó a ese ministro, porque no saben, entonces dicen, ¿por qué lo destituyeron? Esos directivos son injustos, ¿no lo han oído? Esa iglesia no tiene misericordia de sus soldados caídos. Son injustos, mire cómo sacaron, y si es la familia de la persona, empiezan a irse contra. Entonces los directivos quedan ahí entre dos bandos. Unos que quieren que lo saquen ya, y otros que dicen, eso es una injusticia, ¿por qué hicieron eso? Y ahí en el medio están los directivos. Oren por esos hermanos, ¿oyeron? Son nuestros directivos, son mis pastores. Así sean menores de edad que yo. Mi supervisor es mi autoridad. ¿Oyeron? Mis presbíteros son mi autoridad, son mis pastores, mis secretarios. Así sean muchachos que Dios eligió para eso. ¿Me oyen, hermano? ¿Me está oyendo la iglesia? Y esas autoridades hay que respetarlas. No habla la Biblia del respeto a los mayores.
A las autoridades superiores. ¿Cuáles son las autoridades superiores? No solamente es el alcalde y el gobernador o el presidente. Es acá. Hay un orden de mando. Amén. Comienza desde un comité. El presidente del comité es autoridad sobre los otros miembros. El pastor es autoridad sobre la iglesia superior. El oficial es autoridad sobre mí. El consistorio es autoridad sobre los oficiales. Y así sucesivamente. Hay que respetar esas autoridades. Y yo quiero decirles esto para que sepan que la iglesia no anda suelta al antojo de cada pastor. ¿De acuerdo? Están serenitos, están calladitos. Pero espero que esto sirva para que ninguno vaya a dejarse engañar de cualquier parlero que venga con mentiras, con engaños. Conocemos la verdad. Amén. ¿Sigo o no? Los hermanos que no lo conocen dicen, ¿por qué lo destituyeron? Esos oficiales son injustos. Esa iglesia no tiene misericordia de sus soldados caídos. Así dicen. Yo le diría a los santos de esta iglesia, usted no va a cometer nunca ese error. Sea humilde, sea fiel y espere en Dios que las cosas Él las dirige. Todo esto ocurre porque los hermanos desconocen qué significa reservas de un sumario. Un sumario tiene sus reservas. Es información confidencial que no se puede divulgar mientras se está en un proceso de investigación. Es así, hermano abogado. Por ahí está el hermano Juan. ¿Está el hermano Juan? ¿Dónde está? Alce la mano, hermano. La reserva. No pueden venir los oficiales y decir que, bueno, este pastor hizo esto y esto y esto y esto y esto. Hay reservas de un sumario. Se está en un debido proceso. Respetemos eso. No ha sucedido nada, no es por abandono. O si sucedió, no es por atropello. Aquí somos santos de buen corazón, que queremos en lo máximo que en la iglesia haya santidad, limpieza. Que su iglesia sea limpia y su magisterio también sea limpio. Digan gloria a Dios. ¿Cuál es el magisterio? El pastorado. Para la gloria de Dios. No sé si les parezca interesante, pero sentí decirlo. O sentí, no, me lo puso Dios en la cabeza. Amén. Amén. Diga, hermano. Hombre, los menos interesados en que un ministro, nuestro compañero, caiga en un error es uno mismo. A mí me duele mucho. Y a los directivos también. ¿Pero qué hacen? ¿Dejan eso así? Nueve. Hay gente tan ignorante en las iglesias que cuando suceden estas cosas se rebelan y hasta se van para otra parte, para otra iglesia. Esa es ignorancia. Usted conmigo somos los hombres y mujeres ancianos que yo dije hace rato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que metemos el hombro porque somos parte de esto. Nos interesa, nos gusta. Amamos esto, amamos la iglesia. Amamos la salva, amamos todo lo que hay aquí. Lo amamos. Digan gloria a Dios. Entonces yo les haría esta pregunta. Un pastor que le falta el respeto a las hermanas, yo pregunto, ¿qué clase de pastor es ese? ¿Me contestan? ¿Me contestan? Vamos a razonar sobre estas cosas. Para que veamos que la iglesia del Señor no anda suelta, tiene una orden, tiene unas normas, tiene unas autoridades, tiene unas normas para conservar el bien, para conservar el orden, para la gloria de Dios. Porque ese pueblo que el Señor sacó de entre los gentiles es para su nombre. Es un pueblo para su nombre. ¿Cómo dijo Jacob? Aleluya. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Un pastor que le falta el respeto a las hermanas. ¿Qué clase de pastor es ese? Un hermano que respeta a Dios, que respeta a su esposa y a sus hijos, fijándose en otra mujer. ¿Qué clase de cristiano es? Una hermana que le falta el respeto a Dios, a su esposo y a sus hijos, fijándose en otro varón. ¿Qué clase de hermana es esa? Contesten.
Yo los oigo callar, pero me parece que están pensando. Sabes que se pasó el ambiente aquel, pero me parece que estamos pensando, o me imagino, o me hierro. ¿Me equivoco? Estamos pensando. Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios. Él la llamó. ¿Por qué? La iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor. Amén. Hermano, Dios te sacó del mundo para que seas un santo. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los hermanos? ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo que Dios te sacó del mundo para que seas un santo? A ver las hermanas. Hermana, Dios te sacó del mundo para que seas una santa. Amén. Amén. Digan gloria a Dios. Los santos aquí en la iglesia no son de palo ni de yeso. Aquí los santos son hombres y mujeres arrepentidos y santificados por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu nos fue dado. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? ¿Se imaginan? Hombre, para ayudarnos a ser santos, porque nosotros de cuenta nosotros no éramos capaces. Porque la ley del Espíritu de Dios en Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, como nosotros en la vida pecaminosa que teníamos entre los gentiles del mundo, no éramos capaces de soltarnos de la carne, del pecado. Entonces el Señor vino y nos dio el Espíritu Santo para que tuviéramos fuerza, porque dice, recibiréis poder. Poder. Usted puede ser santo, hermano, no importa que lo rodeen las debilidades y lo acechen las carnes y el enemigo lo sitie, pero usted se agarra de Dios, usted es capaz. Con la ayuda de Dios soy capaz, usted es capaz. No por la hombría, no porque somos alguien, sino porque nos dio el Espíritu Santo para que interceda por nosotros. Amén. La mejor ayuda que hay para ser santo es el Espíritu Santo. Vamos a leerlo, Romanos 8:26, lo pueden mirar. Vamos a verlo, ya estoy terminándole. Y una vez les haya dicho todo esto que yo sentí que el Señor me mostró, descanso. Yo les dije Romanos 8:26. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Lo cree? El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Aleluya. Digan gloria a Dios. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero ¿qué pasa? Digan. Él mismo, no manda a otro. Él mismito intercede por nosotros. Con gemidos. Cuando usted está atrofiado, atropellado por una tentación, por un problema que lo está abatiendo y usted se viene al altar o en la iglesia o en su casa, en su cama y se mete por ahí en un rincón y comienza a pedirle a Dios y a gemir y a llorarle al Señor y a pedirle. Qué recurso tan poderoso. Sepa lo que de ahí se levanta con poder. De ahí se levanta con victoria. Livianito. Y a qué problema que lo tenía acribillado lo tira al suelo. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. ¿Qué versículo bonito? ¿Sí o no? ¿Es bonito este versículo o no? El 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero ¿qué pasa? El Espíritu, con él en mayúscula, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén. Digamos gloria al Señor. Dios quiere en su iglesia jovencitos santos. ¿Dónde están los muchachos, los adolescentes y jóvenes? No les dé pena, levanten la mano.
Levántela, no le dé pena. Ellos siempre levantan la mano a media asta, pero levántela hoy con libertad. Con libertad, los jovencitos. Amén. Dios quiere en su iglesia jovencitas santas, que no amen las cosas mundanas. Ahí están las muchachitas, a ver. A media asta. O asta entera. Niña, Dios te va a ayudar. Niño, Dios te va a ayudar. Sabemos, yo fui adolescente en la iglesia. Adolescente, yo me entregué 14 añitos en la iglesia. Y después de 10 años me casé. Y yo sé lo que es la vida de los adolescentes, pero también sé la diferencia que hay entre un adolescente santo, fiel. Amén, yo lo sé también, por ahí pasé. Yo le he dicho a los hermanos, a algunos hermanos, los que llegan a la iglesia ya con su pareja casados no saben la lucha que libra un soltero en la iglesia. Y no es que me esté compadeciendo de ellos. Lo que quiero decirles es que, sea como sea, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque intercede por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Créalo y verá. Créalo. Por eso digo en mi bosquejo, puede ser santo, usted puede ser santo. Amén. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos, para santificarnos, para ayudarnos a ser santos. ¿Podemos ser santos, sí o no? ¿Se puede o no? Los que estén de acuerdo conmigo digan gloria a Dios. ¿Podemos ser como los peces del mar? ¿Sí o no? Los peces del mar nacen y se crían en el agua salada, pero ellos no son salados. Nosotros podemos estar en este mundo pagano de los gentiles y podemos ser santos. No nos engrudamos de la inmundicia del mundo. ¿Podemos o no podemos? ¿Puedes tú ser un santo? ¿Puedes tú ser una santa? Y es que para eso nos llamó el Señor y nos escogió de allá, un pueblo para su nombre. Yo quiero invitar a uno o a los que crean que sí podemos ser santos en medio de este mundo perdido. ¿Quiere ponerse en pie levantando la mano? Sí puedo. Sí puedo, dígale al diablo. Sí puedo ser santo. Díganle a las niñas, levántense y díganle con fe a Dios. Sí puedo. Díganle a los niños, los adolescentes, los jóvenes. Dígale al diablo en esta mañana, sí puedo. ¿Por qué puedo? Porque tengo a mi favor el Espíritu Santo que me ayuda en mis debilidades.